Ok, entonces hasta este punto, lo que hemos estado analizando tiene que ver con esos tres factores importantes que tenemos que considerar a la hora de llevar a cabo la implementación de la planeación estratégica. La primera es la planeación de la administración, es decir, que va desde la estructura organizacional con sus correspondientes sistemas de control de las funciones y la cultura de la organización. Ahí es donde nos dedicamos más tiempo a analizarla. Entendiendo que la estructura organizacional tiene que ver con la forma en que se van a organizar las actividades y las áreas dentro de una organización, es decir, su organigrama. Podemos ver también que estos organigramas o estas estructuras pueden ser tan simples como una organización, una estructura organizacional funcional con sus áreas bien declaradas, ¿sí? Independiente, bueno, no independientes, sino muy específicas, muy claras. Y también conforme vimos que la empresa tiene un tamaño, sí, un tamaño más grande, pues también vemos otras formas de organizar, de establecer la estructura organizacional del corporativo en este caso. Sin embargo, en todas ellas, las áreas funcionales son aplicables. Por eso decía yo también que independientemente del tamaño de la empresa, pues todas tienen actividades propias de un área funcional. No importa el tamaño. Y si ésta se hace más grande y más complejo a nivel división, regional o global, bueno, pues eso no quiere decir que esas actividades funcionales no se ejerzan, ¿no? Sino que tienen que ir, van en otros niveles de la organización, sin embargo, sí se ejerce. También decía que la parte de los sistemas de control tienen que nacer junto con la estructura organizacional, ya que me van a permitir medir el desempeño de las áreas funcionales y del logro de los objetivos de los planes, programas, procedimientos y presupuestos que se desarrollen como parte de la implementación de la planeación estratégica. Por último, en esta parte de la planeación de la administración, decíamos la importancia que tiene la cultura organizacional para que dentro de una estructura funcional definida, con una serie de planes, programas y actividades y ya planteadas, pues requerimos del recurso humano que las haga funcionar. Y este recurso humano debe de estar involucrado y debe tener una disposición, un conocimiento y una actitud que sea adecuada para lograr llevar a cabo, conjuntar estos aspectos para poder tener una correcta implementación de la planeación estratégica en ese aspecto. Luego pasamos a la parte de los conflictos internos. Ahí analizamos que existen diferentes intereses dentro de las personas que conforman la organización y que dentro de estas se dividen en dos grupos. Los grupos de interés internos, que son parte de la propia organización, que van desde los accionistas hasta los empleados y trabajadores. Y están los grupos de interés externos, que son todos aquellos que de alguna forma interactúan desde el entorno con la empresa o la organización, teniendo ahí nuestros clientes, nuestros proveedores, etc. Entonces, tener en cuenta cómo nuestras acciones diseñadas dentro de la planeación estratégica puedan impactar a los intereses de estos grupos, pues también es algo que tenemos que contemplar a la hora de determinar acciones en la implementación de las estrategias, para no afectarlos lo menos posible y analizamos qué tipo de conflictos son los que pueden surgir en caso de no hacerlo o en caso de que los resultados
que ofrezcan nuestra implementación, pues no sean los convenientes para estos grupos de interés. Ahora vamos a analizar por último cuáles son estos aspectos. El tercer aspecto que tenía que ver con la planeación ante contingencias. Vamos a ver a qué se refiere este punto. Dice, alguien que me ayude, por favor, no sé, Ángela, ¿está disponible? Si me puede ayudar a leer esto. ¿No? Joshua, Si quieren, yo leo. adelante. Planeación ante contingencias. A medida que una empresa crece y se diversifica, adopta una estructura multidivisional. Aunque operar esta estructura cuesta más que una funcional o por producto, economiza en los costos burocráticos asociados con operar por medio de una estructura funcional y permite a una empresa manejar de manera más eficaz sus actividades de creación de valor. Ok. Esto ya lo analizamos, ¿no? Vemos que obviamente la evolución en el crecimiento de una empresa va a ir adoptando diferentes tipos de estructura conforme va evolucionando, ¿sale? Ahora, tienen sus cualidades y tienen sus características muy particulares. A medida que las empresas van cambiando sus estrategias corporativas en el tiempo, deben transformar sus estructuras debido a que las diferentes estrategias se administran de distintas formas. Esto es también algo que ya discutimos. En particular, el movimiento de la diversificación no relacionada con la integración vertical a la diversificación relacionada que incrementa los costos burocráticos asociados con administrar un modelo multinegocios. Es decir, cada uno requiere una combinación diferente de estructura, control y cultura para economizar los costos que implica sostener una estructura organizacional de un tipo. ¿Sale? Entonces, es como la confirmación de lo que estamos diciendo, ¿no? De acuerdo a una estructura, al tipo de estrategia, será la estructura. De acuerdo a la estructura, será el tipo de sistema de control y de acuerdo a todo, será la cultura necesaria para poder realmente sacar beneficios en este punto. Ahora, conforme una empresa se mueve de una estrategia de localización, es decir, de trabajar en un mercado local, a una estrategia internacional de estandarización global o transnacional, también vimos en los ejemplos de estructura organizacionales que necesitará adoptar una estructura más complicada o más compleja que le permita coordinar mejor las transferencias de recursos. De manera similar, debe adoptar una integración más compleja y un sistema de control que facilite prácticas como compartir recursos y aprovechar las competencias por todo el mundo. Cuando las ganancias son sustanciales, las empresas suelen adoptar una estructura matricial global para compartir las ideas y el conocimiento experto o para implementar sus sistemas de control o de cultura. Entonces, estas son principalmente estas cualidades o estas características. Vamos a hablar de esta otra parte de lo que implica las contingencias. Por ejemplo, tenía yo otro documento que no sé por qué no, pensé que estaba incorporado en estas diapositivas. Si no, los analizamos en la siguiente, pero los comentamos ahora. Si bien es cierto, esta parte de la planeación ante contingencias nos habla de que, o nos confirma más bien, que al cambiar las estrategias o al cambiar el entorno, necesitamos por necesidad ajustar nuestra administración. Ajustar nuestra administración implica cambios en la estructura organizacional, cambios en nuestros sistemas de control
y cambios en nuestra cultura organizacional. Nunca antes contábamos con otro ejemplo que lo que muchas empresas o sectores empresariales y comerciales padecen como resultado de la pandemia, ¿sí? Tenemos desde la parte de los bares y discotecas o antros que tuvieron que parar de tajo, ¿sí? Y posteriormente, conforme esto fue evolucionando, fueron adaptándose a las condiciones que el propio gobierno estableció para ese tipo de establecimientos, como la modificación de horarios y los protocolos de atención y de eh, recepción o atención a los clientes. Entonces, eso les implicó cambios ante una situación que no dependía de ellos, pero que ellos tuvieron que reestructurar de su plan original que venían manejando antes de la pandemia a las condiciones actuales en las que están trabajando. Y de esto, aquellos que realmente han respetado las disposiciones de gobierno, pues son los que se han manifestado en decir, oye, pues ya déjame trabajar, vamos a sentarnos a dialogar, cuáles van a ser las circunstancias actuales que me deban permitir a mí continuar con mi actividad económica. Porque el contexto se ha adaptado de otra forma, ¿eh? Y ustedes lo saben, ¿sí? Se ha adaptado en la forma en que ya alguien en una casa organiza una fiesta y cobra la entrada, que es como reemplazar el antro, ¿no? Y eso es competencia desleal. Entonces, ante todo esto, este tipo de empresas tienen que generar un plan estratégico de emergencia, que tiene que ver con, primero, entablar comunicación con las dependencias de gobierno para buscar negociar con ellos y a partir de ahí replantear su estructura organizacional, replantear sus sistemas de control y ver cómo se va a conducir en cuanto a cultura organizacional la empresa para respetar las disposiciones de ley. Eso es para una empresa de ese tipo. Para una empresa textilera o para un taller textil, se abrió un mercado de oportunidades a la hora de fabricar cubrebocas de diferentes telas o textiles o acabados. Ahí para lo que para unos implicó una estrategia de recuperación o de contracción de seguridad, para otras implicó una estrategia, una oportunidad para diversificar sus productos, ¿sí? Y obviamente, seguramente tuvo que reestructurar su organigrama para poder establecer que quienes hacían ciertas operaciones a lo mejor más complejas ahora se alinearan en un solo producto, que eran los cubrebocas. Y toda su estructura o su estrategia original, a lo mejor de maquila, a lo mejor de atender como a clientes muy específicos, estrategias de enfoque, ¿sí? Porque llegaba el cliente y le diseñaban un vestido o un traje especial a medida, pues ahora se tuvo que cambiar para abarcar un sector del mercado que estaba presentando una oportunidad. Entonces, esta parte, este punto de la planeación ante contingencias es lo que le da la flexibilidad para pasar de una estructura organizacional a otra, dependiendo cómo se está manifestando la estrategia original. Si va en buen rumbo, conservarla. Si hay problemas como la pandemia, reajustarla. Si hay oportunidades, aprovecharlas. Entonces, siempre dentro de todo esto, siempre podemos tener un margen que nos permita tener alternativas de cómo enfrentar los cambios en el contexto.
En este caso de la pandemia, pues la pandemia no nos dio tendencias, no hubo oportunidad de tendencias, ¿no? Fue algo que apareció prácticamente de tajo y el tiempo que les dio a muchas empresas para adaptar sus estrategias fue muy corto. Si hubo empresas que tenían estos planes de contingencias dispuestos y listos ahí en el cajón para hacer uso de ellos en caso de emergencia, perfecto. Son las que siguen operando, son las que buscaron sobrevivir. Los que no, que particularmente fueron pequeños y microempresarios, pues la mayoría cerraron si su mercado estaba fijo en la movilidad de las personas, en que no era un artículo de primera necesidad, en que eran cuestiones de entretenimiento, etcétera, porque pues se vieron seriamente afectados. Entonces, esta parte a eso se refiere, ¿no? Saber que nuestra planeación estratégica se puede adaptar, debe de ser flexible y debe de contemplar toda esta serie de cambios, tanto hacia la evolución en un crecimiento como hacia la sobrevivencia en una contracción de la economía. ¿Sale? Entonces, principalmente esos son los puntos que analizamos en esta sesión. En la siguiente sesión, creo vamos a analizar elementos de pues, estos sistemas de control, qué información nos pueden dar y qué tipo de decisiones podemos nosotros tomar en función de una estrategia que ya está en funcionamiento. ¿Sí? Es decir, ya implementamos, como nos detuvimos a explicar hace rato para el área de recursos humanos, la parte de la cultura organizacional como esa que surge de la misión corporativa, baja en planes y programas de trabajo para un área funcional en específico. Bueno, pues así como fue ese ejemplo, dependiendo el tipo y el giro al que se dedique la empresa, pues también va a suceder algo similar para todas las áreas funcionales, ¿no? Habrá planes, programas y presupuestos para mercadotecnia y publicidad, habrá planes, programas y presupuestos para producción, para mantenimiento, etcétera. Entonces, así es como nosotros nos encontramos al llegar a una empresa que está funcionando, ¿no? Todos tienen una actividad, todos tienen una retroalimentación y pues saber si lo que se hace cada día aporta a los logros de los objetivos corporativos, bueno, pues eso lo determina el siguiente capítulo que vamos a ver, que tiene que ver con la evaluación de la estrategia, ¿sí? Los resultados que ésta nos esté dando y cómo esto nos puede beneficiar en tomar mejores decisiones, ¿sale? ¿Algo que quieran comentar? ¿Dudas? ¿Preguntas sobre su proyecto? Sí, bueno, son dos. Respecto a a la tarea de esta semana es el cuadro sinóptico de lo que se podría decir que es de lo que se vio hoy, ¿no? Ajá, sí, sí. Y del proyecto integrador, Ujú, se va a tomar, bueno, la estructura se tomaba como el primer cuadro que nos mostró, ¿no? ujú. Es Ah, funcional, ok. sí, Y si yo le muestro algún avance a mediados de la siguiente semana, ¿todavía hay posibilidad de revisión? sí. ¿Sí? Ustedes ya saben que el espacio es para la actividad, pero si pueden, no, he visto que pueden subir 2 o 3 archivos, entonces O a su ahí lo pueden correo. agregar o me lo pueden mandar por correo también, Ok, bueno, le agradezco. ¿sale? Yo les devuelvo observaciones o confirmaciones por la misma vía, Bueno, Este, yo, muchas gracias. ¿sí? yo le mandé mi trabajo integrador, los avances, ¿Sí? y me calificó, pero no me dio retro. No sé Ok, si estoy bien, lo revisó. me comprometo en esta semana a revisarlo. Es que tuve problemas, no sé si sepan, falleció mi padre en la semana pasada y pues hice lo mínimo nada más para cumplir con ustedes, pero estamos en eso, ¿sale? Ok, Sí, sí. profe, se le entiende y de antemano, pues muchas gracias por la disposición. No, ya sabes, No son situaciones sencillas y ante todo mostró su profesionalismo. muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Ya saben Un que abrazo, profe. gracias a todos.
Ya saben que primero es él fue el que me enseñó que primero es el trabajo. Y ahí es donde no hay que fallar nunca. ¿Sale? Les agradezco mucho, nos tomamos estos 10 minutitos, ¿les parece? Y nos estaríamos viendo en la siguiente semana. Si no hay nada Muchas más. Muchas Gracias, profe. gracias. profe. que Un agregar, abrazo, Gracias, profe. profe. muchas gracias, gracias a todos. Un Muchas abrazo. gracias. Un abrazo, profe. Hasta luego. Gracias, muy amables. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Gracias, profe. Muy Hasta buena luego, clase, que estén profe. bien. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos.